Ignacio García es nuestro siguiente invitado, él está vía Skype y con él vamos a hablar de un tema bastante interesante y yo creo que todos tenemos que tomar nota del siguiente tema que vamos a tratar con él, que además es jefe del Servicio de Alergología de Quirónsalud. Ignacio, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ante todo, enhorabuena Bienvenido. por tu programa y por tocar estos temas sanitarios que siempre vienen bien. No va a ser todo coronavirus, por desgracia. Exactamente, hay otras enfermedades, hay otros problemas sanitarios y nosotros queremos dejar constancia también de ello, porque además algunos, curiosamente, vienen de la mano precisamente del coronavirus, del tiempo que pasamos en casa, y ese es precisamente el punto de partida de que muchas personas acudan ahora pensando que tienen problemas con sus mascotas, que tienen problemas de alergia, y sin embargo el tema viene por otro lado. A ver, vamos a centrarnos un poquito y vamos a conocer cuáles son esos problemas y cómo podemos malinterpretar una alergia que realmente no tenemos a nuestras mascotas. Exactamente, es verdad que es un motivo bastante frecuente un motivo de consulta directamente, ¿verdad? Personas que ahora mismo, ¿verdad? Que están más tiempo encerrados en casa y Sí. haciendo menos vida al aire libre, pues refieren que tienen un aumento de sus síntomas, sobre todo respiratorios y también muchas veces también del tema cutáneo. Y muchos de ellos vienen porque notan el empeoramiento, sobre todo cuando están en contacto con sus animales domésticos. Ujú. ¿Qué pasa? Que efectivamente una persona puede ser alérgica a los animales domésticos, pero aquí lo que se está juntando, lo que estoy viendo, o se está viendo que hay muchos pacientes que no tienen alergia, como que dice, al animal en sí, sino al polvo que puede contener el animal, sobre todo los animales que sean más de pelo largo o que contengan eso, y directamente que sean animales que puedan ser un poquito más sucios Sí, porque les gusta más revolcarse por el suelo, etcétera, sí. y al fin y al cabo se convierten, pues eso, como digo yo, una auténtica escobas. Van barriendo todo lo que se encuentra por el suelo y al estar en contacto con ellos es como si estuviéramos acariciando una escoba, con todo lo que ello implica para Claro. las personas que son alérgicos a los ácaros del polvo. Y así muchas personas se descubren que son alérgicos a los ácaros y no son alérgicos a los epitelios. Hemos comentado, bueno, ha comentado usted que los dos problemas principales son de tipo respiratorio, perdón, y también de tipo cutáneo. En el Sí. momento en el que notemos algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hombre, en el momento en el momento que tengamos cualquier mínimo síntoma, es verdad que lo que tenemos que acudir es a, pues en este caso, un alergólogo, pues para que confirme exactamente pues, el motivo por el que es, mientras que se va bien, mientras que llega a la consulta y se hacen sus pruebas, etcétera. Pues verdad que se puede tomar si eso, aunque sea un antihistamínico Ajá. o algún tratamiento sintomático de tal forma que les reduzca los síntomas. Porque es verdad que hay personas que pueden manifestar síntomas leves, o Sí. puede ser una leve rinitis, una leve conjuntivitis, y pacientes pueden tener síntomas mucho más graves, como puede ser una crisis de asma, una dermatitis mucho más intensa. Dependiendo de la gravedad, pues el tratamiento pues será más o menos intensivo, más o menos eso continuo o solamente de manera testimonial. Los ácaros los encontramos más en el pelo de las mascotas que en el resto de la casa, porque claro, también los No, podemos tener incluso en las sábanas del exactamente. dormitorio, en la almohada, en cualquier sitio, pero ¿hay más ácaros en el pelo de nuestras mascotas? No, en principio no. A ver, los ácaros son seres microscópicos. Ujú. Entonces, como seres microscópicos que son, ellos son seres vivos, entonces ellos necesitan unas condiciones tanto de humedad como también como comida para poder Sí. desarrollarse. Se ha visto que los ácaros necesitan una humedad relativa superior al 60% para poder desarrollarse. Vamos, básicamente para que, como digo yo, que los ácaros salgan a beber agua, porque ellos necesitan agua para desarrollarse. Y ellos comen. ¿Ellos qué comen? Ellos habitualmente suelen comer nuestra piel y nuestro pelo cuando se cae, nuestras Ah, partículas de nuestra piel que se van cayendo muertas, ¿vale? sí. Entonces, el sitio idóneo donde hay muchísimos ácaros, donde pueden criarse y donde pueden desarrollarse sin ningún tipo de problema, son los colchones. ¿Por qué? Primero porque pasamos allí 8 horas al día, o 7 8 horas, por lo tanto allí Sí. hay un montón de materia orgánica de manera microscópica, la cual soltamos, la cual directamente nosotros no lo apreciamos y ellos directamente pues, allí se desarrollan. También sudamos y también eso es el agua que ellos necesitan para desarrollarse. También otro sitio típico donde pueden acumularse es debajo de las camas, ¿vale? Esto que hace, pues también hace, por ejemplo, en relación a las mascotas. Si las mascotas tenemos la costumbre de que se suban al colchón Sí. o directamente se metan debajo de la cama, pues directamente están haciendo el efecto de que van absorbiendo todo o van cogiendo todos los ácaros, todo el polvo que puede haber tanto en un sitio como en otro, produciendo luego posteriormente síntomas. ¿Qué es lo que tenemos entonces Mm. que hacer para evitar que este problema vaya a mayores? Hombre, lo que tenemos que hacer primero son las medidas, se puede considerar como medidas de higiene dentro de la casa, es Sí. decir, cambiar con frecuencia, lavar con frecuencia las sábanas, los fundos de almohada, los fundos de colchón, sacudir con frecuencia el colchón,
darle la vuelta, airear muy bien la habitación, limpiar muy bien debajo de la cama, tener dentro de lo posible la habitación con los menos tiestos, con los menos Sí. cosas por medio posible, ya sean ropa, ya sean juguetes, ya sean, en fin, estatuas, adornos, etcétera, ¿vale? Ujú. Y eso va a disminuir la cantidad de ácaros que hay en la casa. Es verdad que muchas veces estas medidas no son suficientes, pero Sí. es verdad que puede ser un comienzo, porque si nos controlamos así, nos ahorramos otro tipo de tratamiento más continuo y nos ahorramos tener síntomas. Si no, pues ya tenemos que recurrir al tratamiento médico o al tema de vacunas. Ujú. Tenemos que tener también en cuenta que la solución no es echar de casa a nuestra mascota, que ese también es otro mensaje que tenemos que lanzar, que el problema en sí no está en Exactamente. nuestra mascota. Exactamente, la mascota como tal no tiene la culpa primero de tener pelo largo y de otro lado de producir alergia, ya sea por el polvo que pueda contener o por el tema del mismo epitelio, que es verdad que el epitelio Sí. de animal puede producir alergia y produce también cuadros bastante severos. Directamente la solución es directamente pues, nosotros tratarnos, ya sea mediante medidas de higiene, como estaba antes comentando, Ujú. sino con tratamiento médico y sino con vacunas, que las vacunas van estupendamente bien para tratar tanto la alergia a los ácaros como la alergia al epitelio de animal. Y dan muy buenos resultados Sí. y en un relativo corto plazo, a partir de 3 o 4 meses, los pacientes empiezan a notar mejoría. Ujú. Doctor, ¿y esto afecta más a una edad que a otra? Es decir, ¿esto se da más en niños, se da más en adultos o por igual? En principio se da por igual. Es verdad que los niños suelen ser más, la edad de aparición de la alergia puede aparecer en cualquier edad, pero es verdad que los niños suelen ser más predispuestos a padecer temas de alergia, sobre todo cuando están en contacto con animales. Pero es verdad que puede aparecer a cualquier edad. Directamente lo normal es la edad joven, es decir, Ujú. como que dice, entre los 10 y los 30 años es el pico de incidencia, pero Sí. eso no quiere decir que una persona que tenga más de 30 años o menos de 10 años tenga síntomas de alergia. O sea que eso Ujú. es una cosa que directamente depende ya de la persona y depende ya de la constitución de cada uno. Depende también del tipo de mascota que tengamos, porque hemos hablado, por ejemplo, de mascotas con el pelo largo, pero Sí. hay perros que tienen el pelo muy corto, ¿también pueden ser susceptibles de toda esta problemática que estamos tratando? Sí, vamos a ver, en principio hay incluso muchos pacientes, muchas personas comentan de que le han vendido, han comprado o le han dado un animal que dice que es hipoalergénico, que no le Sí. va a producir alergia. Eso se puede decir que es falso, Ujú. ¿vale? Toda la persona, todo animal, tenga pelo, no tenga Sí. pelo más largo, tenga pelo más corto, va a soltar caspa y la caspa también sensibiliza a las personas, hablando de epitelio. Igual que pasa a una persona que es calva también suelta caspa, aunque no tenga pelo en la cabeza, Sí. ¿vale? Es una cosa que es así. Obviamente, personas que tengan, obviamente hay determinadas razas que pueden ser un poco menos alergénicas, ¿verdad? Que los perros que tienen pelo anillado, o Sí. pueden ser los perros de agua, es verdad que sueltan menos pelo, pero ese pelo también es verdad que puede absorber ácaro. Entonces, directamente aquí había que diferenciar en que lo que sería la alergia propiamente dicha al Sí. epitelio y la alergia a los ácaros, es decir, a todo lo que pueda barrer ese perro, por ejemplo, con el pelo anillado que pueda tener. Pero como quien dice, no hay mascota que nos libre después de poder desarrollar una alergia. Ujú. A mí me ha llamado la atención que en la nota de prensa también se habla incluso de roedores, de hámsters, Sí, que pensamos que sí, las alergias vienen normalmente más por los gatos, creo yo, que por los perros, pero sí. que pueden venir también, pues eso, por tener un hámster en Sí. casa. Por ejemplo, también pasa muchas veces, como también pasa mucho, por ejemplo, las cobayas. Las Ajá, cobayas son muy sensibilizantes, incluso mucho más que los hámsters y que los ratones. curioso. Y eso pasa muchas veces, de vez en cuando me viene algún investigador, muchas veces de la Universidad de Córdoba, que cada vez están peor Sí, por el tema de la alergia al tema de los epitelios de animales, porque y más para más colmo, lo que son ratones y cobayas pueden sí, sensibilizar tanto el pelo como también la orina. ajá. La orina que echen puede también sensibilizar a la persona que esté en Sí. contacto con esa orina. O sea, y es una cosa muy típica de como que dice, no es enfermedad profesional, pero poco le falta de Ujú. personas que trabajan en el laboratorio, personas que están en contacto con ese tipo de animales. Sí. ¿Y este tipo de alergia es de las más comunes, la alergia a los ácaros? Sí, aquí en las zonas costeras, sí. Las zonas costeras Ajá, es de las alergias más frecuentes. Aquí en Córdoba, es verdad que también también depende de la zona donde esté. Habitualmente en las casas que puedan ser más húmedas, porque sean más sombrías, porque estén cerca del río, porque sí. tengan alguna fuente de agua cerca, alguna zona de humedad
Esos son sitios más típicos donde puede desarrollarse alergia, donde puede haber más ácaros y donde Sí. puede desarrollarse una alergia a los ácaros. En principio, una casa seca, una casa nueva, aireada, el riesgo de desarrollar una alergia a los ácaros es menor, ¿vale? Pero eso depende de eso, sobre todo de las condiciones en las cuales esté la casa. Nosotros vamos tomando nota de todo y antes de terminar la entrevista me gustaría recordar cuáles son esos consejos que tenemos que seguir para evitar que esta problemática se dé en casa. Pues mire, pues básicamente el consejo principal para el tema de la alergia a animales es que directamente, tanto el epitelio como los ácaros que pueda contener el animal, es tener el animal siempre Sí. bien limpio, bien aseado y directamente bien cepillado, ¿vale? A ser posible, si hay alguien que sea alérgico, que no lo cepille, sino directamente que lo cepille alguna otra persona. También tener cuidado, por ejemplo, con las personas que directamente pues con la ropa, es decir, por ejemplo, Sí. si tenemos el perro, aunque sea fuera de casa, y la persona que vaya a darle de comer, pues directamente cuando llegue pues que se sacuda bien la ropa o se quite o se ponga o se quite la chaqueta que pudiera llevar o la parte de arriba, en fin, lo que pudiera llevar de ropa, Sí. de tal forma que a la persona que estén dentro no les afecte. Esto también pasa, por ejemplo, con el tema de los caballos. Por ejemplo, personas que se dedican a la cría porque les gusta montar a caballo, Sí. etcétera. El caballo es un epitelio que es muy sensibilizante y muchísima gente viene con alergia, con sospecha de alergia a caballo. Muchas veces son alergia a caballo, otras muchas veces son alergia a los epitelios, a los ácaros del polvo, pero que puede haber las cuadras donde viven esos caballos. O sea que directamente dependiendo de los síntomas, todo esto, pues directamente luego hay que buscar cuál es la causa de lo que nos está produciendo la alergia. Y si ya lo necesitamos, acudir a un profesional, claro. Exactamente, hombre, para confirmar el diagnóstico, es verdad que el El diagnóstico. diagnóstico, confirmarlo sin ayuda de prueba, habitualmente suele ser difícil, porque directamente si estoy en contacto con un perro y el perro me produce síntomas, Sí. o como antes he comentado, ahora un caballo, yo no sé si es el pelo del caballo o el pelo del perro, o es el polvo que puede contener el perro o el ambiente Sí. donde se desenvuelva el tema del caballo. Entonces, directamente, mediante las pruebas en la piel, mediante el prick test, se puede orientar y si no hay suficiente evidencia, pues directamente se pide una analítica de sangre y a partir de ahí pues ya se plantea cuál es lo más sensibilizante para el paciente de tal Sí. manera que actuemos al respecto. Que hay tratamientos, hay Sí. solución y son relativamente sencillos, así Sí, que y no hay que sacrificar al perro, ni eso es mandarlo con la fundamental, eso sobre abuela, todo, por ni favor, con que el quede claro. tío, ni mandarlo a la perrera, que directamente se puede convivir con el animal siendo alérgico a él sin ningún tipo de problema y con una muy buena calidad de vida. Por supuesto, eso sobre todo que quede claro. Doctor, muchísimas Exactamente. gracias por estar con nosotros esta mañana en Al Córdoba revés, TV y a por vuestra esos entera disposición consejos. siempre. Gracias, de ¿Vale? verdad. Venga, un abrazo. Otro igualmente, gracias.